queridos amigos. Qué bueno que tenemos la oportunidad una vez más de reunirnos en este último, o mejor dicho, primer día de la semana, ¿no es cierto? El domingo, Dominus, el día del Señor. Ese es el significado de la palabra domingo. Y, por supuesto, lo hacemos este primer día de la semana por cuanto Jesús resucitó el primer día de la semana. Así es que con ese simbolismo de lo que significa la nueva vida en Cristo, siendo nosotros renuevos, que volvemos a la vida juntamente con Él, tenemos la oportunidad de reunirnos el día de hoy, en este breve momento, teniendo esta pequeña cápsula bíblica que quiero compartir con ustedes, para que sigamos creciendo integralmente en nuestras vidas, ¿no? De forma vertical y de forma horizontal. Vertical hacia Dios, buscando su palabra, que es el alimento, es la raíz de nuestras vidas, y por supuesto la presencia del mismo Señor a través de su Santo Espíritu, que es ese sol que nos da la energía que necesitamos para crecer. Y en la medida que crecemos de esa forma vertical, entonces podemos crecer de una forma horizontal, que eso ya significa la manera en cómo nos comportamos con nuestro prójimo, ¿no? Cómo le amamos al prójimo y cómo servimos al reino de los cielos establecidos sobre esta tierra a través de la iglesia verdadera de Cristo Jesús. Así es que por eso nos estamos reuniendo y buscamos la manera de hacerlo cada primer día de la semana. Y por supuesto, hoy tengo para todos nosotros desafíos para poder analizar, meditar en esta semana. Bueno, está finalizando el mes de agosto y hemos tenido el gran privilegio de meditar en la importancia de las Sagradas Escrituras. Jesucristo dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El testimonio de Job es sumamente precioso, ¿verdad? Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Recordándonos, mis queridos amigos, que no solo de pan vivirá el hombre, como dijo Jesucristo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Por lo tanto, no lo podemos dejar a un lado. No existe tal crecimiento integral en la vida del ser humano si no le damos el alimento correcto a nuestro espíritu y a nuestra alma. Así es que por eso es que buscamos meditar en la palabra de Dios. Y les he dejado el reto que durante este tiempo que hemos estado platicando de este tema, hagamos del Salmo 119, 15 y 16 una poesía propia, ¿verdad? Pues de hecho lo era ya para el rey David, quien lo escribió. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Mis amados hermanos y amigos, qué bueno es realmente eh, invocar la palabra de Dios, porque es poder, ¿no? El solamente recordarlo, decirlo, ya no más aún vivirlo, por supuesto, es el gran poder que los cristianos tienen. Es la diferencia que podemos tener nosotros en este mundo. Bueno, hemos estado meditando en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan todo lo que hemos hablado durante este tiempo? Meditar en los mandamientos de Dios es precisamente, aunque no me gusta, ¿verdad? Porque ciertamente la palabra de Dios es un espejo que nos muestra la realidad de nuestra propia vida. Bueno, pues aunque no me guste, voy a meditar en aquello que Dios me está diciendo que hay que hacer, aunque es difícil hacerlo. Consideraré tus caminos, también pensando en la idea de que todos nosotros escogemos un camino o hacemos caminos al andar, ¿no es cierto? ¿Será que estos caminos que nosotros llevamos, las amistades que tenemos, el material que consumimos, ¿verdad? En nuestra mente, las creencias que nosotros defendemos, lo que creemos y la filosofía de vida que tenemos, la cosmovisión, el cómo pensamos que funciona este mundo, esos son nuestros caminos y hay que considerar constantemente si no nos hemos desviado, pues los caminos tienen ese detalle, ¿no?
de que tiene muchos senderos y son peligrosos y nos pueden desviar de realmente el destino que cada uno de nosotros tenemos. Me regocijaré en tus estatutos. La palabra de Dios son estatutos. Por supuesto, las normativas, las leyes nos meten en aprietos a los seres humanos. Estamos como que configurados naturalmente a estar peleándonos con las normas y las leyes. Sin embargo, las normas y las leyes nos protegen, nos ayudan, nos dirigen, cuidan nuestro entorno. Así es que hay que regocijarnos en los estatutos de Dios. Y ahora, hoy, esta semana, digamos esto, meditémoslo y pensémoslo. No me olvidaré de tus palabras. Mire qué bonito, qué precioso esta frase. Pareciera muy sencilla, pero realmente esconde algo sumamente importante. Mis queridos amigos, no es cierto que los seres humanos olvidamos muy rápido. Tendemos a olvidar lo que es bueno. Incluso entre los pecados, fíjense ustedes, está el pecado de la omisión, omitir, olvidar algo que es sumamente importante. No tiene que ver precisamente con la edad, aunque por supuesto entre más mayores somos, tendemos, por quizás las muchas cosas que tenemos que hacer, olvidamos las cosas y es importante anotarlas. Vea usted qué detalle ¿no? En la vida cotidiana, ningún administrador, ningún jefe, ningún empresario olvidaría la importancia de la agenda, ¿no? De escribir las cosas. Entre más tenemos que hacer, es importante escribirlo, ¿no? Bueno, y si así es la vida que nos lleva al éxito, teniendo una agenda, escribiendo las cosas, porque en la vida espiritual nosotros damos por sentado que no hay ningún problema con olvidar. No, mis amados, hay que tener cuidado, porque la palabra de Dios, fíjense ustedes, la palabra de Dios es la espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo. Efesios capítulo 6, investiguenlo, escudriñen y se darán cuenta que la armadura cristiana tiene una única arma defensiva y es la espada de la palabra de Dios. Mis amados hermanos, la palabra de Dios no es un buen principio para nosotros, no es una buena idea el olvidarla, porque entonces no tenemos armas espirituales para defendernos al día a día. Imagínense ustedes, día a día hay una serie de desafíos, de problemas, de situaciones que tenemos que enfrentar. Y si olvidamos usar nuestra arma, si no tenemos el arma con nosotros, vamos a tener pérdida. Así es que, mire usted esta frase, no la debemos de dar por sentado, que es solo una frase bonita a decir, o como si fuéramos, como si estuviésemos pretendiendo a alguien, o queriendo ser muy, muy amigo de alguien. No te voy a olvidar, ¿verdad? No solo es decir esa palabra, realmente es actuar. Bueno, y quisiera decirles alguna manera en las que no podemos olvidar, o cómo podemos hacer, qué técnica podemos usar para no olvidar. Fíjense ustedes que básicamente la técnica que les quiero mencionar es, hay que hacer para no olvidar. Educativamente así es, ¿no? Es la práctica la que nos ayuda a no olvidar. ¿Qué dice Santiago 1:25? Mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad. Mire cómo menciona las Sagradas Escrituras, ¿verdad? La perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo, fíjense acá, oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace, o en lo que hace. ¿Se da cuenta? Los mismos escritores de las Sagradas Escrituras, los apóstoles, en este caso Santiago, que lo vamos a leer bastante el día de hoy, en este tiempo, en este breve tiempo que tenemos acá, nos dice que ciertamente hasta los mismos cristianos caemos en el gran error de olvidar. Oidor olvidadizo, fíjese, oidor, alguien que escucha. Lamentablemente, ¿cuál es la dinámica de la iglesia actualmente, no? Seamos sinceros, ¿cuál es tu papel en la iglesia? Ahí, a esa congregación a la que te reúnes. Muchos, un 90%,
de las personas que llegan a un templo, lo que hacen es sentarse y escuchar. Cuando se habla de que hay que trabajar, de que hay que hacer un proyecto y todo esto, son muy pocas personas las que se animan a involucrarse. Somos oidores y peor aún, oidores olvidadizos. Pero fíjese que Santiago seguía hablando del asunto y por supuesto vimos un versículo antes de este que está acá. Mire cómo dice Santiago 1:22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Vea usted, el que se va a sentar a un templo y se conforma con escuchar y piensa que ahí está cumpliendo con su responsabilidad cristiana está sumamente equivocado. Un oidor, y peor aún, un oidor olvidadizo, se engaña a sí mismo. Porque hay que ser hacedores de la palabra, mis amados. Hay que practicar y aplicar cada aspecto que estamos comprendiendo, ¿verdad? Y como hemos estado recitando el Salmo 119, 15 y 16, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. ¿Cuáles son los estatutos de Dios para nosotros? ¿Cuál es el propósito de Dios para su iglesia en este mundo? ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Cómo estás actuando? Eso es lo importante, no ser oidores. El mismo Santiago dice, tú crees que Dios es uno, bien hace, los demonios también creen y tiemblan. O sea, la fe, solo por creer, no sirve de absolutamente nada. Perdón. La fe verdadera, la fe útil, es la que nos pone a actuar. Las que nos hace entonces tomar acción para mostrar nuestro amor a Dios con nuestra mente, con nuestras fuerzas. Y cómo amamos al prójimo como a nosotros mismos. Mi amado, si usted no tiene este estilo de vida, donde la palabra de Dios se vuelve una realidad y usted actúa en base a la palabra de Dios, las decisiones que toma ahí en el trabajo, en el colegio, las decisiones que toma en casa, la forma de hablar, la forma, lo que usted consume, la forma en que busca información, el ocio, ¿verdad? ¿Cómo dedica usted tiempo para el descanso, el ocio? Si todo eso no está realmente gobernado y dirigido por la palabra de Dios, estamos perdiendo. Y solo nos estamos confundiendo pensando que estamos cumpliendo con ser verdaderos hijos de Dios y quizás no es así. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que por el uso de los sentidos, para los que por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mire usted qué preciosa esta palabra. Por el uso, o sea, porque lo practican, tienen sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mire, ahí está lo que hemos estado diciendo. Tus ojos, ¿cuáles son los 5 sentidos que usted tiene? Todos tenemos los mismos, ¿no? Tus ojos, el tacto, tus oídos, tu boca, ¿están siendo ejercitados en el discernimiento del bien y del mal? Porque en la medida en que tú te ejercitas en el discernimiento del bien y del mal y por supuesto eliges lo bueno y te alejas de lo malo, en esa medida la palabra de Dios va a ser un alimento más sólido para ti. Pero vea usted, ¿no es acaso cierto que cuando nos proponemos leer la Biblia, qué hacía usted o qué estás haciendo tú ahora que eres nuevo en la fe? ¿Qué hacíamos nosotros? ¿Cuál es el libro que todo el mundo trata de leer y de todas maneras ni lo terminan de leer? ¿Sabe cuál es? Proverbios o Salmos, ¿verdad? Ahí nos vamos. Y son, pues imagínese usted, 151 salmos y nos quedamos a medias en la lectura, porque como que nos cansamos, ¿no? Por ahí, por supuesto, algún buen pastor nos dice, lea en los evangelios, ¿verdad? Pero sabe usted, como no tenemos esa costumbre, lo dejamos a medias. Y después estamos esperando que Dios nos revele algo. ¿Cómo Dios nos va a revelar algo, mis amados? Y eso de los profetas y de todas estas personas que llegan por ahí, sí y no, ¿verdad? Como se escucha, ¿no? Sí y no. O sea, ningún hombre de Dios que realmente venga de parte de Dios va a tener un efecto
en tu corazón si no es la misma palabra la que te ha estado hablando antes? Pon atención a esto. ¿Cómo habla Dios? Dios habla por muchas maneras, pero por supuesto habla por medio de su palabra. Tú estás leyendo la palabra, estás recibiendo una instrucción de parte de Dios. Cuando tú oras, sientes que Dios te dice eso. Cuando entonces escuchas la predicación, escuchas al varón de Dios predicar, también ese tema sale a colación. Las circunstancias y personas te llegan a decir sobre eso. Ahí, entonces, cuando tú unes todos estos recursos, la lectura de la Biblia, la investigación, el análisis, el escudriñar las Sagradas Escrituras, la oración, las prédicas que escuchas, las circunstancias y lo que los demás te dicen, cuando todo eso se une y hay un tema insistente, ahí entonces tú puedes confirmar que Dios te está hablando. Pero solamente basarse en lo que alguien dice es muy peligroso. Dios te tiene que hablar a ti directamente y lo va a hacer a través de la lectura que tú tengas de la palabra del Señor. Ejercitarte en el discernimiento del bien y del mal, mi querido amigo. No hay otra manera, porque el crecimiento es personal. Nos reunimos en iglesia para adorar y tener ese momento de comunión y sentirnos animados, saber que no somos los únicos en el planeta Tierra que estamos buscando de parte del Señor. Pero el crecimiento es una tarea individual. Por supuesto, puedes estar acompañado de algún discipulador que te esté enseñando la palabra, pero tú mismo tienes que enfrentarte, mostrarte a la palabra de Dios y que sea ella la que te vaya instruyendo poco a poco. Por supuesto, cosas en las que tú dudas, pues haces preguntas, investigas, porque la palabra de Dios no es solo para leerla, es para escudriñarla. Y aquí yo les dejo, mis amados, dos ejemplos bíblicos para que ustedes hagan su propia investigación en la semana. Yo no quisiera hablar completamente ni dar todas las revelaciones sobre cada uno de estos ejemplos que les doy. Simplemente yo les digo, léalo, porque Dios le va a decir algo a usted que yo no se lo puedo decir. Así de sencillo. Porque a mí Dios me habla desde mi propia condición. Y de ahí yo lo expongo, lo digo, y a lo mejor a alguien le llega, a alguien no. Pero es muy probable que Dios te vaya a hablar a tu propia condición, porque solo Dios sabe lo que tú estás viviendo. Los dos hijos, fíjese, la parábola de Jesucristo en Mateo capítulo 21, ahí tienen los pasajes. Qué interesante esta parábola. Fíjese que el reino de los cielos es semejante, ¿verdad? Porque por cuanto todas las parábolas explican de alguna forma vívida la relación de Dios con el ser humano acá en la tierra. Y resulta que habían dos hijos. Y entonces el dueño de la finca, que en este caso sería Dios mismo, llama a su primer hijo y le dice, por favor, ve a trabajar a mi viña, ¿verdad? Ve a aplicar los principios, los conceptos, los estatutos de la palabra de Dios, enséñales a los demás el verdadero camino, muéstrate bondadoso y misericordioso para con los demás, ama a Dios, al prójimo y a ti mismo, eso es lo que le está diciendo, ¿no? Y aquel hijo dice, no quiero. Fíjese usted, qué grosero este hijo, ¿no? Y al parecer, pues, salió de la casa o algo sucedió porque entonces el papá llega con el segundo hijo y le dice, hijo, por favor, ¿podrías ir a trabajar a mi viña? Y el segundo hijo le dice muy respetuoso, sí, papá, sí quiero. Pero fíjense que ahí no queda la historia. Jesús narra que el primer hijo, al ir caminando en la calle, reacciona, se arrepiente y sin irle a decir nada al papá, se dirige a la viña a cumplir con la petición del padre. Obedece lo que se le pidió. Mientras el segundo, que había dicho, sí, papá, voy, cuando salió de la casa, simple y sencillamente se fue a otro lado. No le importó. Fíjese, esa habilidad que tienen los seres humanos para mentir, ¿no? Para hablar dulcemente, para prometer muchas cosas y no cumplir absolutamente nada. Los que se benefician de otros. ¿Cómo hay de ese tipo de personas, verdad? Pero hay aquellos otros que a lo mejor han reaccionado de forma incorrecta, pero se arrepienten en el camino y vuelven. ¿Y sabe qué? Jesús dijo al final de esta parábola, los publicanos y las prostitutas van delante de ustedes, le decía a los líderes religiosos. Los líderes religiosos
Eran aquellos, fíjese, el religioso, cuidado, es aquel que por creer que va a una reunión de iglesia, ya está cumpliendo con lo que Dios pide, ¿verdad? Está cumpliendo ya con su responsabilidad espiritual, ya está creciendo solo por el simple hecho de llegar a una comunidad cristiana, pero no hace absolutamente nada en su sociedad ni en su entorno, ¿verdad? Ese es el segundo hijo, que adora y dice un montón de cosas en el día de la reunión, ¿verdad? Y es un gran cristianoide, pero que al día a día no hace absolutamente nada, nada para honrar al Padre Celestial. Y en cambio están los otros, fíjense, que no llegan a la iglesia, ¿verdad? Que no llegan a la iglesia, que a lo mejor ni son aceptados en las iglesias, pero que en el camino se arrepiente y empieza a actuar de forma correcta, como lo acabamos de leer, ejercitándose en el discernimiento del bien y del mal. Y la gran pregunta de Jesús en esta parábola es, ¿quién hizo la voluntad del Padre? ¡Wow! Excelente ustedes. No había más que decir. Aquel que dijo que no iba a ningún lado, pero después se arrepintió y fue. Oh, qué profundo ustedes. Léanlo y pregúntenle al Señor Padre, ¿qué tipo de hijo soy yo? Pregúntenselo. No den la respuesta a ustedes. Permítanle al Señor que la dé. Y les dejo también Mateo 13. ¡Hala, qué tremenda la parábola del sembrador! Por supuesto, no nos da tiempo aquí de explicarlo del todo, mis queridos amigos. Pero yo confío de que si tú le pides a Dios que te revele, Él te va a revelar. ¿Qué tipo de tierra somos? Hay 4 tipos de tierra. Y yo solo quisiera que pensáramos en la primera de ellas, ¿verdad? Por lo menos ahorita, pero tú tienes toda la semana para analizar. Fíjese que en Mateo 3, el principio se habla de la parábola del sembrador. Tú tienes que avanzar un poquito más en los versículos, pasar algunos otros temas para encontrar la interpretación que Jesús le dio a la parábola del sembrador. Y fíjate tú, qué interesante cómo se sembraba en aquel tiempo, que tiraban la semilla a diestra y siniestra, ¿no? Así parece, porque la semilla cayó un montón de tierras. La cuarta, por supuesto, estaba preparada, pero las otras 3 son tipos de cristianos, fíjense ustedes. Y la primera dice que es la semilla, por supuesto, es la palabra de Dios, ¿no? Lo que cae, perdón, en el primer aspecto es lo que cae a la par del camino, dice. Por supuesto, es tierra que no está preparada. Pero estas palabras llegan a los oídos de las personas y dice que el enemigo baja en forma de cuervo, se lleva la semilla y nunca puede germinar ni dar fruto en la tierra. La tierra que está sobre los caminos es una tierra que no es apta para el cultivo. La que hablamos, la que está justo en la calle, ¿no? ¿Por qué? Porque la tierra que está a la par de la carretera es una tierra que constantemente es aplastada, es pateada, etcétera, ¿no? Los carros se estacionan, la gente camina y por supuesto usted puede ver en una carretera que lo que está a los lados simple y sencillamente no crece nada. Por supuesto, tiene que haber un poquito más de distancia para que ya pueda crecer algún tipo de cultivo. ¿Sabe qué se me viene a mí a la mente con esto? Que muchas veces nosotros no somos hacedores de la palabra de Dios y nos olvidamos fácilmente de la palabra porque estamos metidos en el camino demasiado tiempo, ¿sí? Para mí el camino puede significar el diario vivir, ¿no? La bulla, el escándalo, incluso en la misma casa, que pues ahora tenemos que estar mucho tiempo en casa. Pero no por estar mucho tiempo en casa, ve usted qué efecto esto, ¿no? No sé si a usted le pasa, pero no por estar en casa significa que voy a leer mal la Biblia, ¿no es cierto? Estamos en casa, pero haciendo un montón de cuestiones, un montón de actividades, trabajando, haciendo de todo. Estamos dinámicos, ¿no? O a lo mejor ociosos viendo la televisión y jugando videojuegos. Pero simple y sencillamente, cuando llega una palabra de Dios, viene el diablo y nos la quita. Fíjese. ¿Por qué? Porque hay demasiado escándalo. Porque no estamos enfocados, porque no estamos escuchando, no estamos concentrados. Nos pasa con la misma gente que nos rodea en casa. Nos dicen algo y no escuchamos, no entendemos, no ponemos atención. Oh, queridos amigos, si este salmo que estamos memorizando dice, no me olvidaré de tus palabras. Para no olvidarse de las palabras del Señor, hay que salirse del camino y buscar un lugar para poder meditar en su palabra.
Esto dice la parábola del sembrador. La pregunta es, ¿qué tipo de tu corazón, qué tipo de tierra es? ¿Está preparado para recibir la palabra de Dios? Y por supuesto la palabra de Dios tiene implicaciones para el día a día. Ya voy terminando. Y Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Miren, mis amados, acción. Acción significa no me estoy olvidando de las palabras del Señor, las estoy poniendo en práctica. Y la única manera de que yo recuerde lo que Dios ha dicho es poniéndolo en práctica. Así de sencillo, no hay de otra. Por eso decimos, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Vamos a orar al Señor. ¿Qué te ha dicho el Dios hoy? Jesús dice, escudriñad, investigad, estudiad las Escrituras, las Sagradas Escrituras, porque en ellas hay vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Del mandamiento de tus labios nunca me separé, guardé las palabras de tu boca más que mi comida. Un hombre que pasó gran tribulación. ¿Cómo estamos? ¿Estamos en tribulación? Pues aún estando en tribulación, podemos guardar las palabras de la boca de Dios más que nuestra comida. Y no ponernos a pelear con Dios de que por qué tanta situación difícil. Bueno, mis amados, todo lo que vivimos es consecuencia del mismo ser humano. Así es sencillo. Y si Dios detuviera cada consecuencia, ¿cuándo aprenderíamos que no podemos nosotros confiar en el mismo ser humano? Que no podemos tener dioses ajenos, que el Dios verdadero es aquel que nos puede ayudar a tener victoria aún en los tiempos más difíciles como los que estamos viviendo. Papito Dios, en el nombre de Jesús venimos ante ti. Oh Señor, ¿qué tipo de tierra somos? ¿Acaso somos una tierra que no es preparada y estamos junto al camino siempre con afanes, siempre con mucho que hacer? Siempre sin entendimiento y olvidadizos, o quizás somos los que estamos entre piedras, siempre ahogándonos por los afanes de la vida, o quizás estamos entre espinos, donde el odio, la comparación, la amargura ahogan el crecimiento del trigo que eres tú, Señor. ¿O acaso estaremos ya siendo una tierra preparada? ¿Cómo podemos ser una tierra preparada? Pues evidentemente, dejando que tu palabra sea una realidad en nuestras vidas. Y tú has dicho, Señor, que la bendición para nosotros es una bendición completa. Todo lo que hace prosperará, dice el Salmo 1. Así que no hablamos solo de ser buenos cristianos de iglesia. Hablamos de ser buenos miembros de la familia en el papel que nos corresponde, ser exitosos empleados, empresarios, emprendedores, ser buenos ciudadanos de este mundo, hasta el tiempo que nos corresponda vivir acá e irte a dar cuentas y gozarnos en la eternidad. Oh Padre Celestial, una vida de alegría, una vida plena. Eso es lo que hay con poder guardar tus mandamientos, que significa, por supuesto, ponerlos en práctica. ¿Qué tipo de hijos somos? ¿Acaso aquellos que hipócritamente decimos lo que no hacemos? ¿O somos aquellos arrepentidos que regresamos a ti y empezamos a discernir entre lo bueno y lo malo? Ayúdanos, Padre Celestial. Gracias por tu enseñanza, gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, queridos amigos.